Quizá en este tema concreto, la verdadera confusión no estriba en las contradicciones voltairianas, sino más bien en la ambigüedad de la propia noción de filosofía, sobre todo en la Francia del siglo XVIII. Para nosotros, filosofía equivale a contemplación y especulación, quizá incluso a metafísica. Sin embargo, no es posible concebir a nadie menos contemplativo que Voltaire. Solo le interesaban de verdad las cuestiones conferidas a la acción humana, sea la acción científica que transforma la realidad material en que vivimos, sea la acción moral, que encomienda y reforma las instituciones sociales que nos organizan. La especulación sobre los vastos temas del universo o la trascendencia le impacientaban pronto y le aburrían en cuanto se acababan las posibilidades de ejercer una burla ingeniosa sobre quienes se enfrascaban en ellos. Rápidamente se refugiaba en el cáustico escepticismo, pero lo medular de sus dudas no se centraba tanto en las cuestiones mismas que se planteaban de manera tan laboriosa y poco concluyente, sino sobre el interés práctico que puede tener perder el tiempo dando vueltas a lo que sea como fuere. No podemos remediar, ni puede remediarnos. De ahí lo despectivo de sus comentarios casi blasfemos sobre Platón, Aristóteles, Malebranche o el propio Descartes, por no mencionar ya a los maltratados sabios teólogos del medievo. Y no hace falta recordar que su cuento más célebre es una respuesta satírica basada en la experiencia histórica a las elucubraciones optimistas de la teodicea leibniziana. Metafísica. Bueno, también Voltaire compuso un tratado de metafísica en 1734 y trabajó corrigiéndolo y ampliándolo hasta 1738, en pleno periodo de Cirey. No estaba destinado a la publicación, y solo unos cuantos lo conocieron antes de su aparición póstuma. En realidad, este tratadito tiene mucho más de desengaño de la metafísica que de metafísica positiva. Voltaire pasa revista varios temas tradicionales de la filosofía primera solo para demostrar hasta qué punto es imposible o absurdo llegar a conclusiones definitivas sobre ellos. En la mayoría de los casos su mentor intelectual es John Locke, a quien leyó durante su estancia en Inglaterra por indicaciones de Lord Bolingbroke. De él toma sobre todo su rechazo de las ideas innatas. Si hay algo demostrado fuera de las matemáticas, es que no hay ideas innatas en el hombre. La convicción de que todo conocimiento nos llega por vía de los sentidos y su defensa de la tolerancia religiosa. En general se trata de una filosofía preventiva, destinada a parar los golpes del dogmatismo y a frenar en seco a los fanáticos. Los dos últimos capítulos del libro dedicados a la moral y la sociedad son los más audaces. Sostienen una visión casi materialista, o al menos muy naturalista de su asunto, dejando claro que el fundamento de la distinción entre lo bueno y lo malo no es otro que la utilidad social. ¿Y por qué deberíamos buscar este provecho colectivo?
pues por cuestión de amor propio, bien entendido, un motivo fundamentalmente repulsivo para los janseinitas y otras ramas renunciativas y penitenciales de la religión. Estos aborrecen el amor propio y todas las pasiones que conlleva cuando el hombre le es tan imposible prescindir de él como de la sangre que circula por sus venas, y pedirle que renuncie a ese amor propio y a sus pasiones por miedo a los abusos ocasionales que de ellos se derivan, sería como tratar de sacarle toda la sangre del cuerpo para que no tuviese peligro de apoplejía. Por lo demás, la afinidad con el bien no depende de renunciar a querernos a nosotros mismos, sino de tener un gusto naturalmente bien dispuesto o bien educado para querernos como es debido. Un espíritu recto es persona decente por la misma razón que quien no tiene el gusto depravado prefiere a los excelentes vinos de Nuits al vino de Brie y las perdices de Mans a la carne de caballo. Para quien no posee esta buena disposición, se ha inventado las leyes penales, lo mismo que las tejas fueron inventadas contra el granizo y contra la lluvia. Cuando leemos estas consideraciones escépticas y sensatas, aunque poco metafísicas y nada especulativas o contemplativas, nos parece estar leyendo a un precedente de Bertrand Russell, en vez de un heredero de Descartes, por no volver a mencionar al denostado padre de Malebranche. O sea, por decirlo con lenguaje más actual, a un filósofo anglosajón y no a uno continental, empirista, partidario de poner como ejemplo superior de conocimiento las ciencias experimentales y no la teología, defensor de que la filosofía mantenga más bien un perfil bajo y crítico, así como de que prefiera persuadir utilizando la ironía prosaica en lugar de la declamación altisonante. Esta impresión nos refuerza aún más si consideramos la obra que mejor recoge y expone el pensamiento de Voltaire, El filósofo ignorante, 1766. Apareció en Francia en pleno auge del atroz asunto del caballero de Labarre, cuando la vigilancia policial contra las suplicaciones subversivas era máxima, circunstancia que dificultó su difusión, pero en cambio aumentó el interés morboso con que fue acogida. Sin embargo, la mayoría de los lectores se sintieron decepcionados por esta nueva muestra de filosofía preventiva, es decir, a la defensiva contra dogmas de altos vuelos y fanatismos inquisitoriales. A unos les irritó tanta prudencia y sinuosidad, a otros un escepticismo general que consideraron desmoralizador. Sin embargo, la obra no carece de planteamientos positivos. Por ejemplo, que la naturaleza humana es igual en todas partes, y por tanto también debe serlo la moral. La idea de lo justo y lo injusto precede a toda legislación instituida. Varían de aquí para allá lo lícito y lo prohibido, pero se mantienen estables lo bueno y lo malo. En defensa a este planteamiento duro, Voltaire se atreve incluso a enmendarle la plana a su admirado maestro Locke, que señaló la antropofagia como un argumento en contra de la universalidad natural
de las ideas morales. Según Voltaire, Locke se habría dejado engañar por los relatos fabulados de algunos viajeros poco escrupulosos. Más avisado que él en este punto, Montaigne ya señaló en su día que es menos malo comerse a los muertos al modo de los primitivos que devoraron a los vivos, como ocurre en nuestros países civilizados. En cuanto a su omnipresente escepticismo, Voltaire lo justifica como una muestra de honradez intelectual, tal como escribe por esa época su confidente Madame du Deffand. Los fabricantes de sistemas no saben más que yo, pero todos ellos se hacen los importantes, y yo quiero serlo. Confieso francamente mi ignorancia. A fin de cuentas, si hubiera que señalar un criterio último que rige lo que Voltaire considera aceptable y rechazable en el campo de la filosofía, sería sin duda el de utilidad. Para él los auténticos filósofos, opuestos a los visionarios, embaucadores y charlatanes de toda alaya, son aquellos estudiosos que colaboran al bienestar de los hombres y a la armonía de las sociedades. En tiempos de Séneca, filósofo no era quien escribía libros sobre cuestiones más o menos abstrusas, sino el que vivía de acuerdo con la filosofía, es decir, de manera sobria y consciente, controlando sus pasiones y sin dejarse arrastrar por las concupiscencias políticas o sociales. Por aquel entonces los filósofos no necesitaban obra escrita, sino la reputación de vivir como es debido. En cierto modo también para Voltaire, el verdadero filósofo es el buen ciudadano, aunque no haya leído a los clásicos ni especulado jamás sobre la inmortalidad del alma o las pruebas de la existencia de Dios. Eso sí, su concepción no es tan individualista como la de aquellos sabios de la Roma antigua, pues exige en su modelo ideal una preocupación activa por mejorar la condición colectiva de los hombres y no solo rectitud en la guía de su conducta personal. Según Voltaire, la filosofía auténtica combate los dogmas porque estos sirven de base para los fanatismos persecutorios. Descarta escépticamente las especulaciones metafísicas sin fundamento empírico porque favorecen enconadas rivalidades y obstaculizan el desarrollo del conocimiento científico. Preconiza la tolerancia porque sin ella es imposible que florezcan en la sociedad las nuevas ideas y los nuevos estilos de comportamiento. En todo momento refuerza la confianza en la autonomía racional de pensamiento que está al alcance de todos, aunque solo llega a ser eficazmente desarrollada por los más ilustrados, que nunca son mayoría. Por ello se opone también a los planteamientos políticos más radicales y subversivamente democráticos. Para él lo importante es quien legislará con mayor acierto y no con mejor derecho, como se preguntaban los revolucionarios. Su controvertida relación con Dios también está regida por estos mismos principios, aunque a tantos les resulta difícil comprenderla. Los ateos al negar a Dios renuncian a una idea que puede resultar muy útil como fundamento de la universalidad de la naturaleza humana y por tanto de la benevolencia moral rectamente entendida. Por supuesto, tratar de esclarecer los entresijos de la voluntad y eternidad de Dios es una tarea tan imposible como dañina, porque favorece las querellas entre teólogos y las guerras de religión.
aunque peor es tomar el nombre de Dios en vano para justificar prohibiciones puritanas o privilegios de poderosos amigos de la injusticia. Quien quiera estudiar lo que nos conviene saber de la divinidad no tiene más que fijarse en los procedimientos de la naturaleza y en las normas básicas de la convivencia social. En cuanto a la inverificable inmoralidad del alma, en la que tan difícil resulta creer racionalmente, tampoco resulta una cuestión prioritaria, puesto que los beneficios de una moral adecuada se comprueban en la sociedad y en nuestra vida cotidiana podemos dejar tranquilamente aparcada la decisión intelectual de si hay o no castigos y recompensas ultramundanas. Bayle o Spinoza fueron grandes buscadores de la verdad, pero lo importante es fomentar costumbres sanas, porque los pueblos no se rigen por especulaciones metafísicas, sino por los hábitos establecidos.